Nunca olvidaré la primera vez que lo vi. Era una mañana gris de lunes, y la Ciudad de México olía a café recién hecho y a lluvia contenida. Yo tenía los nervios enredados en el estómago porque era mi primer día como pasante en el despacho jurídico más prestigioso del país, Del Valle Asociados. Ahí trabajaba Alejandro del Valle, el abogado más temido y respetado del país. Dicen que nunca pierde un caso, dicen también que nunca sonríe, y lo comprobé desde el primer segundo. Su oficina estaba en el piso 31, con ventanas que parecían cortar las nubes. Cuando entré, él ni siquiera levantó la vista, solo movió la pluma sobre un contrato con precisión quirúrgica. «¿Qué necesita?», preguntó con esa voz grave que parecía un mandato. Soy Lucía Romero, la nueva pasante», respondí con un hilo de voz. Él levantó la mirada y el aire me golpeó. Sus ojos eran de un color entre ámbar y tormenta, fríos, calculadores, pero con una tristeza tan profunda que dolía mirarlos mucho tiempo. «No trabajo con pasantes», dijo simplemente, sin emoción alguna. «Recursos Humanos me asignó con usted, señor. Su asistente habitual está enferma». El silencio que siguió fue tan tenso que escuché mi propio corazón. Alejandro se reclinó en su silla, observándome como si tratara de decidir si valía la pena respirar en mi presencia. «Si comete un solo error», dijo al fin, «se va». Asentí, intentando parecer fuerte, aunque por dentro temblaba como hoja en viento. Aquel día descubrí que el hombre que nunca sonreía vivía rodeado de orden, silencio y sombras. Cada carpeta en su oficina tenía un color específico. Cada bolígrafo estaba alineado milimétricamente. Era como si necesitara controlar el mundo para no perderse dentro de sí mismo. Pero también noté algo más, algo que nadie parecía ver. Detrás de su perfección había una grieta invisible, una forma de respirar como quien carga con algo demasiado pesado para contar. Y fue esa grieta, esa fragilidad que él intentaba esconder con trajes caros y voz firme, la que me atrapó sin remedio. No sabía entonces que aquel hombre se convertiría en mi tormenta, ni que un simple viaje de trabajo cambiaría nuestras vidas para siempre. Solo supe que, por alguna razón inexplicable, ese lunes gris sería el principio de todo. 2 semanas después de haber entrado al despacho, mi vida cambió por completo. Hasta entonces, mi relación con Alejandro del Valle se había limitado a silencios, miradas fugaces y órdenes secas. Él no hablaba más de lo necesario, no sonreía, no comía con nadie, solo existía para trabajar. Y yo, en secreto, había comenzado a estudiar cada uno de sus gestos como si fueran un idioma imposible de aprender. La forma en que se frotaba el puente de la nariz cuando estaba cansado, el modo en que cerraba los ojos por 2 segundos antes de firmar una sentencia, y sobre todo, la forma en que evitaba cualquier contacto humano, como si tocar a alguien pudiera destruirlo. Una tarde, su asistente entró apresurada a la oficina y le dijo que el vuelo a Guadalajara estaba confirmado. Iban a reunirse con una empresa que enfrentaba una demanda millonaria. Pero había un problema. La asistente no podía viajar por una cirugía inesperada. Alejandro levantó la mirada hacia mí, con ese silencio que pesaba más que las palabras. «Señorita Romero», su voz era baja, como si dudara de su propia decisión, «empiece a empacar. Usted viene conmigo». Mi corazón se detuvo, no porque fuera un viaje, sino porque significaba pasar 3 días a su lado, lejos de la oficina, lejos del mundo. 3 días con el hombre que no sonreía y que sin querer ya me estaba robando el sueño. El vuelo fue un océano de silencios. Yo intentaba leer documentos, pero sentía su presencia a mi lado como si me respirara dentro. Él llevaba una camisa blanca, las mangas arremangadas, el reloj brillando bajo la luz tenue del avión. Tenía los ojos cerrados, y por un instante su expresión fue tranquila, casi humana. Y fue ahí cuando entendí que ese hombre no era de piedra. Era alguien que simplemente había olvidado cómo sentir. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte.
En Entre placer y dolor, cada historia es una herida y cada herida una forma de amar. Cuando llegamos a Guadalajara, la lluvia caía con fuerza. El chofer que debía esperarnos no apareció y tuvimos que tomar un taxi. Durante el trayecto, el silencio entre nosotros se volvió casi eléctrico. Cada gota que golpeaba el cristal parecía marcar el ritmo de una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. En el hotel, la recepcionista nos recibió con una sonrisa nerviosa. «Señor del Valle, lamento informarle que hubo un error con la reserva», dijo. «Solo queda una habitación disponible». Sentí el cuerpo entero helarse. Alejandro me miró, serio, sin decir nada. «Está bien», respondió al fin. «Denos la habitación». Subimos en silencio. Yo podía escuchar el eco de mis propios pasos y el sonido firme de los suyos, como si marcara cada latido que trataba de esconder. Cuando abrimos la puerta, el aroma a madera y a lluvia llenó la habitación. Una cama enorme de sábanas blancas brillaba en el centro, y el mundo pareció detenerse ahí. «Duerma del lado derecho», dijo dejando su maleta sobre la alfombra. «No habrá problema». «Puedo dormir en el sofá», respondí rápido, casi sin respirar. «No insista, señorita Romero». Su voz era tan firme que me atravesó. Me encerré en el baño por unos minutos, tratando de recuperar el aire. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que temblaba frente a mí. Era miedo, pero también algo más. Un deseo silencioso, prohibido, inconfesable. Cuando salí, él estaba junto a la ventana con la camisa desabrochada hasta el pecho y una copa de vino en la mano. La luz del relámpago iluminó su rostro y por un segundo su mirada se cruzó con la mía. No había frialdad esta vez, solo algo que dolía, algo que ardía. «¿Por qué me mira así?», pregunté apenas susurrando. Él giró lentamente la cabeza. «Porque no entiendo por qué alguien como usted sigue aquí». No supe qué responder. Solo bajé la mirada y me senté al borde de la cama. El silencio se hizo tan profundo que podía escuchar la lluvia golpear el cristal y el ritmo desordenado de mi respiración. Esa noche ninguno de los dos durmió. No por miedo, sino porque el deseo se quedó despierto entre nosotros, respirando en el mismo aire, esperando el momento exacto en que todo dejaría de ser profesional y se volvería destino. No imaginaba que aquella habitación de hotel sería el principio de un amor que me marcaría para siempre. Ni que Alejandro, el hombre que no sonreía, acabaría enseñándome que a veces lo más peligroso no es tocar, sino querer hacerlo con el alma. El amanecer llegó despacio, como si el cielo tuviera miedo de despertar lo que había ocurrido en esa habitación silenciosa. No pasó nada. Y sin embargo todo había cambiado. Yo me desperté con el sonido de la lluvia que seguía golpeando los cristales. El aire olía a madera húmeda y a café recién hecho. Alejandro estaba de pie, frente a la ventana, con el cabello ligeramente desordenado y la mirada perdida en algún punto lejano. El sol apenas lo tocaba, pero bastó para que su piel se viera cálida, casi vulnerable. Por un momento lo observé en silencio, tratando de entender qué era ese vacío en su mirada. Él giró lentamente y me descubrió despierta. «Buenos días», dijo con una voz más suave de lo habitual. «Buenos días», respondí apenas, sintiendo que las palabras se enredaban en mi garganta. Por primera vez, Alejandro del Valle no parecía un hombre inalcanzable. Parecía alguien humano. El traje, la corbata, la armadura que siempre lo cubría habían quedado sobre una silla. Solo quedaba él, cansado, silencioso, imperfectamente real. «Dormí bien», dijo de pronto mirando hacia la cama. No recordaba la última vez que descansé. Esa confesión me desarmó. Lo miré sin saber si debía responder, pero él sonrió, apenas una curva invisible en los labios. Y ese gesto tan pequeño fue como ver al sol salir entre las nubes. Bajamos juntos al restaurante del hotel. El ambiente olía a pan tostado y flores mojadas. Él pidió café negro, yo chocolate caliente. Nos sentamos frente a frente y por primera vez el silencio entre nosotros no era incómodo, sino suave como una manta compartida.
¿Siempre ha sido así de disciplinado?, me atreví a preguntar. Alejandro levantó la vista sorprendido. No, pausó un instante. Antes era diferente, hasta que entendí que el control es la única forma de no romperte. Esa frase se quedó flotando entre nosotros, como un secreto que dolía. Yo quise preguntar más, pero su mirada me lo impidió. Era como si dentro de él viviera un pasado que nadie debía tocar. Cuando terminamos el desayuno, nos esperaba una reunión importante. En el coche, mientras las calles de Guadalajara se llenaban de neblina, él me miró de reojo. Lucía, susurró, casi con miedo de pronunciar mi nombre. Lo de anoche. No pasó nada, señor del Valle. Interrumpí rápido. Lo sé, respondió, pero lo sentí igual. Me quedé en silencio. No sabía si temblar o sonreír. Sus palabras fueron un susurro que me atravesó por dentro. La reunión fue un éxito. Alejandro, como siempre, dominó la sala con su voz firme y su mente precisa, pero algo en su forma de mirarme cambió. Ya no me trataba como una pasante, me observaba con esa mezcla de respeto y deseo que ningún lenguaje podía disimular. Al salir, llovía otra vez. Corrimos bajo el aguacero hasta llegar al auto. Yo reía, y por primera vez lo escuché reír también. Una risa real, sincera, que hizo que todo el cielo pareciera más claro. Cuando subimos al coche, los dos empapados, él me miró en silencio. Sus ojos ya no eran fríos, eran fuego contenido. Lucía, dijo mi nombre con una suavidad que jamás le había escuchado. No debería sentir esto. Entonces no lo sienta, contesté con una voz que temblaba tanto como mi alma. Ya es demasiado tarde. Sus dedos rozaron mi mejilla apenas un segundo, como si temiera quebrarme. Y en ese gesto entendí algo que me cambió para siempre. A veces el amor no llega cuando estás listo, sino cuando la vida decide que es hora de desarmarte. De regreso al hotel, no hablamos más. Pero el silencio ya no era el mismo. Era un pacto, una promesa muda, una frontera invisible que sabíamos que pronto íbamos a cruzar, aunque ninguno se atreviera a admitirlo. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear el techo, supe que el destino nos estaba acercando a algo que ni la razón ni la ética podrían detener. Y aunque el miedo me susurraba que debía alejarme, mi corazón, ese traidor que nunca obedece, ya había elegido quedarse. Esa noche, Guadalajara dormía bajo un manto de silencio. Desde la ventana del hotel, las luces de la ciudad parecían respirar con calma, ajenas a la tormenta que se gestaba dentro de esa habitación. Alejandro trabajaba frente a su computadora portátil, revisando contratos con la misma frialdad de siempre. Pero su mirada ya no era la misma. Cada vez que levantaba los ojos y se cruzaban con los míos, algo en el aire cambiaba. Algo se encendía suave, pero imposible de ignorar. Yo trataba de concentrarme, de mantener la distancia profesional, pero el silencio entre nosotros se había vuelto peligroso. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando el sonido de la lluvia volvió, lento, persistente, casi como un recordatorio. Era la misma lluvia que nos había visto reír esa mañana, la misma que ahora parecía querer encerrarnos de nuevo, obligándonos a mirarnos sin escapatoria. ¿Aún no duerme?, preguntó Alejandro con la voz ronca de cansancio. No puedo, respondí sin levantar la vista de los papeles. Me cuesta cuando todo está tan callado. Él dejó la pluma, se recargó en el respaldo y me miró largo rato. A veces el silencio es lo único que queda, dijo. Cuando ya no confías en nadie, aprendes a hablar solo contigo. Esa confesión me dolió sin saber por qué. Me atreví a preguntarle, ¿y usted confía en alguien, señor del Valle? Hubo un largo silencio antes de su respuesta. Confié una vez. Sus ojos se endurecieron. Fue un error que me costó más de lo que cualquiera podría imaginar. No insistí, pero en su mirada había una historia que pedía ser contada. Una herida que sangraba sin decir palabra. La electricidad se cortó de pronto. La habitación quedó a oscuras, solo iluminada por los relámpagos que entraban por la ventana.
Alejandro se levantó, caminó hacia el interruptor y al hacerlo tropezó ligeramente conmigo. Su mano rozó mi brazo y el mundo se detuvo. Fue un contacto mínimo, pero bastó para romper todo el control que habíamos construido. Sus dedos se quedaron ahí, inmóviles, como si temieran moverse y confirmar lo que ambos sentíamos. El sonido de la lluvia se volvió más intenso. Yo podía oír su respiración mezclarse con la mía. Lucía, susurró mi nombre como si le doliera. Dígame que esto no está pasando, dije casi en un hilo de voz. No puedo. Su mano subió lentamente, rozando mi cuello, mi mejilla, mi cabello. No había prisa ni deseo vulgar. Era una caricia contenida, temblorosa, como si ambos supiéramos que un solo movimiento más sería el final de todo lo que conocíamos. No deberíamos, murmuré cerrando los ojos. Lo sé, respondió él, cerca, tan cerca que podía sentir su aliento. Pero llevo años haciendo lo correcto y nada cambió. Y entonces lo hizo. Me besó. No fue un beso apresurado, fue lento, profundo, lleno de miedo y entrega. Un beso que olía a lluvia y a café, a deseo contenido y culpa vieja. El tipo de beso que no se planea, que simplemente sucede y destruye todo. Cuando se separó, su frente quedó apoyada en la mía. Sus manos temblaban, las mías también. Ninguno habló. No hacía falta. Nos quedamos así, respirando el mismo aire, entre el silencio y la tormenta, sabiendo que acabábamos de cruzar una línea sin regreso. Lucía, dijo en voz baja, si te quedas, nada volverá a ser igual. Ya no lo es, respondí, y sentí una lágrima bajar por mi mejilla. Él la secó con el pulgar, y fue el gesto más tierno que había visto en toda mi vida. En ese instante, entendí que su frialdad no era arrogancia, era defensa, y que bajo esa armadura vivía un hombre roto que solo necesitaba ser mirado con verdad. La luz volvió, pero el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro se apartó, respirando hondo, tratando de recuperar el control. Necesito que duermas, Lucía. Mañana tenemos un día largo. No creo poder hacerlo, confesé. Yo tampoco, dijo con una leve sonrisa triste, pero al menos intentémoslo. Esa noche no dormimos, no hablamos, solo compartimos el mismo aire, la misma culpa, el mismo fuego que crecía entre nosotros, y que pronto se volvería imposible de apagar. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue un infierno silencioso. Ninguno de los dos habló durante esas 2 horas, pero las palabras no dichas llenaban cada espacio entre nosotros. Yo miraba por la ventana, fingiendo interés en las nubes, mientras en mi pecho ardía el recuerdo de su beso. Ese beso que no debía haber existido. Ese beso que lo cambió todo. Alejandro permanecía serio, con la mirada fija en un punto invisible. Su mandíbula tensa, sus manos cruzadas, su respiración contenida. Parecía un hombre que acababa de firmar una sentencia de la que no podía escapar. Cuando aterrizamos, la ciudad estaba envuelta en un aire gris, como si el cielo también cargara con nuestra culpa. Nos despedimos en silencio frente al auto del despacho. Ni una palabra, ni una mirada más, solo un leve movimiento de cabeza, como si los dos hubiéramos pactado no volver a mencionar lo que había pasado en esa habitación de hotel. Los días siguientes fueron una tortura. Volver a la oficina fue como caminar sobre cristales rotos. Él se comportaba como siempre, traje impecable, voz firme, distancia absoluta. Pero yo ya no era la misma. Cada vez que lo escuchaba hablar, mi corazón se desordenaba. Cada vez que su voz rozaba mi nombre, el cuerpo me traicionaba. Intenté convencerme de que no sentía nada, de que aquello había sido un error, una locura, un momento de debilidad. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron en una reunión, lo entendí con una claridad brutal. No se puede fingir indiferencia cuando el alma ya pertenece a alguien. Una noche, mientras revisaba documentos, escuché la puerta de su oficina abrirse. «Señorita Romero», su voz era baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Necesito hablar con usted». Asentí, intentando parecer tranquila, aunque mi respiración ya me había traicionado. Cerró la puerta y se quedó de pie frente a mí,
sin saber por dónde empezar. Lo que pasó en Guadalajara, dijo con la mirada clavada en el suelo, fue un error. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Pero antes de que pudiera responder, añadió, un error que no puedo dejar de pensar. El corazón me dio un vuelco. Él se pasó la mano por el cabello desesperado. Llevo días intentando olvidarlo, Lucía, días enteros, pero cada vez que cierro los ojos, estás ahí. Guardé silencio, temblando. Él continuó. Esto no puede seguir, no debemos, pero dime, ¿cómo se apaga algo que ni siquiera empezó y ya te consume? No supe qué decir. Solo caminé hacia la ventana, tratando de respirar. La ciudad se extendía bajo nosotros, iluminada, viva, ajena a nuestra guerra interna. Yo tampoco puedo olvidarlo, confesé apenas en un susurro. Pero no quiero ser tu culpa, Alejandro. Él se acercó. Pude sentir su presencia detrás de mí, su aliento, su duda, su deseo. No eres mi culpa, dijo con firmeza. Eres lo único que me hace sentir vivo. Me giré lentamente y ahí estaba otra vez. Esa mirada que podía destruirme y salvarme al mismo tiempo. Su mano buscó la mía y cuando nuestros dedos se rozaron, el mundo volvió a detenerse. Era un contacto leve, pero suficiente para recordarnos que seguíamos atrapados en algo más fuerte que la razón. Si seguimos así, todo se derrumbará, dije con la voz quebrada. Entonces que se derrumbe, respondió sin dudar. Prefiero perderlo todo que volver a vivir sin sentir nada. Esas palabras me perforaron el alma. Sabía que hablaba en serio, pero también sabía que el amor entre nosotros no podía existir bajo la luz. En ese instante escuchamos el sonido de pasos en el pasillo. Nos separamos de golpe, intentando parecer normales justo cuando la puerta se abrió. Era uno de los socios del despacho. Nos miró brevemente sin sospechar nada y salió después de entregar unos documentos. Pero ese pequeño instante bastó para recordarnos el peligro real de lo que estábamos haciendo. Cuando él se fue, Alejandro me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Necesito tiempo, dijo alejándose hacia su escritorio. Si sigo viéndote cada día, no voy a poder detenerme. Esa noche me fui del despacho con un nudo en la garganta y una certeza que dolía. A veces el amor más puro es también el más imposible. Durante días no lo vi. No mensajes, no llamadas, no nada. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Hasta que una tarde sonó mi teléfono. Era él. Solo dijo 3 palabras. Ven a mi casa. Y supe que el destino estaba a punto de romper lo poco que aún quedaba intacto de nosotros. Esa noche, cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban. Su voz había sido grave, firme, pero cargada de una urgencia distinta, una que no había escuchado jamás. Ven a mi casa. Solo eso. 3 palabras que me dejaron sin aire. El camino hacia su residencia se me hizo eterno. La ciudad ya dormía. Las luces de los autos se reflejaban en el pavimento húmedo y la lluvia volvía a caer como si el cielo supiera que el amor siempre llega bajo tormenta. Cada gota que caía sobre el parabrisas parecía repetir su nombre. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Cuando llegué, el portón negro se abrió lentamente. Su casa era grande, moderna, pero con un aire melancólico. No había música, no había risas, no había vida, solo silencio, un silencio que pesaba. Él apareció en la puerta descalzo, con la camisa desabrochada y una mirada que me hizo olvidar por qué había ido. Por un instante no fue mi jefe ni el abogado poderoso, fue solo un hombre, uno cansado, roto, con demasiadas batallas perdidas dentro de sí. Pensé que no vendrías, dijo con voz baja. Tampoco estoy segura de por qué vine, respondí, aunque ambos sabíamos la verdad. Entré. El interior olía a madera, a lluvia y a su perfume, ese aroma tan suyo, tan imposible de olvidar. Las luces eran suaves y el sonido del agua cayendo contra las ventanas llenaba los espacios vacíos. ¿Quieres algo de beber?, preguntó, tratando de sonar normal. No, solo dime por qué estoy aquí. Alejandro respiró hondo, caminó hacia la chimenea, encendió el fuego y se quedó mirando las llamas. Porque ya no puedo fingir, dijo sin mirarme.
No puedo seguir pretendiendo que no pasa nada, Lucía. Alejandro. No, déjame hablar. Su voz tembló por primera vez desde que lo conocí. He pasado años construyendo muros, evitando sentir, porque cuando uno se permite amar, también se expone a perder. ¿Y qué perdiste?, pregunté suavemente. Su mirada se endureció. A mi esposa, dijo con un hilo de voz. Murió hace 3 años, un accidente. Yo manejaba, nunca lo superé. El silencio fue brutal. Mi pecho se apretó. Por primera vez entendí el motivo detrás de su frialdad, su necesidad de control, su forma de alejar a todos. No era arrogancia, era culpa. Lo siento, susurré sin saber qué más decir. Él me miró, con lágrimas contenidas que jamás había mostrado ante nadie. Desde entonces no había podido mirar a una mujer sin sentir que traicionaba su recuerdo. Hasta que llegaste tú. Su voz se quebró, y todo volvió a doler, pero también volvió a sentirse vivo. Me acerqué despacio sin hablar. Cuando estuve frente a él, no hizo falta tocarlo, solo lo miré. Y en esa mirada le prometí silencio, comprensión, refugio. Él levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre mi rostro. No sé si esto está bien o mal, Lucía, dijo. Solo sé que contigo, por primera vez en años, tengo miedo de volver a sentir. Sus palabras fueron una confesión desnuda, y yo, sin pensarlo, le tomé la mano. A veces sentir es la única forma de volver a vivir, le dije. El fuego crepitaba detrás de nosotros. La casa entera parecía respirar. Alejandro dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que su frente se apoyó en la mía. Y ahí, entre el calor del fuego y la lluvia golpeando las ventanas, lo sentí rendirse. No fue un acto de deseo, fue entrega. Fue un alma pidiendo permiso para volver a amar. Él me abrazó con una fuerza que no dolía, sino que curaba. Y en ese abrazo comprendí que no importaban los límites, las normas o las consecuencias. Ese hombre no era el mismo de la oficina. Era un ser humano quebrado, buscando consuelo en otra alma rota. Nos quedamos así largo rato sin decir nada, solo escuchando nuestros corazones intentar encontrar un ritmo común. Y en algún momento de esa noche, sin que ninguno lo planeara, el dolor se convirtió en ternura. Cuando la madrugada llegó, la lluvia se había detenido. El fuego aún ardía. Él dormía con la cabeza apoyada en mi regazo, respirando en paz por primera vez. Lo miré en silencio y pensé, a veces amar no es tocar, es quedarse. Y esa noche me quedé. La mañana siguiente desperté antes que él. El sol apenas se filtraba por las cortinas, tiñendo la habitación con un tono dorado. Por un momento lo observé dormir. Su respiración era tranquila, el ceño relajado, la sombra del hombre rígido y dominante que conocí se había desvanecido. Y me di cuenta de algo que me asustó. Lo amaba. No era un deseo pasajero, no era una atracción prohibida, era amor, real, profundo, imposible. Salí de la cama en silencio, me vestí lentamente y caminé hacia la puerta. Pero antes de irme, escuché su voz, suave, aún entre sueños. Lucía, no te vayas. Me quedé inmóvil. Ese tono no era una orden, era un ruego. Volteé y sus ojos ya estaban abiertos. ¿Por qué te escondes de mí?, preguntó con voz baja. Porque lo nuestro no puede existir, susurré. Él se levantó, caminó hacia mí y me tomó de la mano. Entonces, déjame inventar un mundo donde sí pueda. No respondí y no pude. Solo lo abracé y en ese abrazo sentí que mi corazón se rendía por completo. Regresar al despacho fue volver a otro universo, a la rutina, a las reglas, a las miradas inquisitivas de todos. Pero sobre todo, fue volver a fingir. Fingir que no me temblaban las manos cada vez que lo veía. Fingir que su voz no me tocaba el alma. Fingir que éramos solo jefe y asistente. Durante días intentamos mantener la distancia. Ningún mensaje fuera del trabajo, ninguna mirada prolongada, ninguna palabra innecesaria. Pero el amor no entiende de reglas ni jerarquías. Se esconde en los silencios, en los gestos pequeños, en las cosas que nadie nota pero que lo dicen todo. Una tarde, mientras él daba una conferencia a nuevos asociados, lo observé desde el fondo de la sala. Estaba imponente, seguro, magnético,
y cada palabra que decía me recordaba por qué me había enamorado de él. No por su poder, sino por la forma en que su voz podía transformar el miedo en calma. Cuando su mirada se cruzó con la mía, por un instante olvidó el discurso. Y ese instante bastó para que un socio mayor levantara una ceja con sospecha. Esa noche, mientras guardaba mis cosas, Alejandro apareció en mi oficina. Cerró la puerta detrás de él. «Nos están observando», dijo sin rodeos. ¿Quiénes? «Todos. Los rumores empiezan a correr». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté con miedo. «Nada. Fingir que no hay nada, como siempre». «¿Y si descubren la verdad?». Él me miró con una mezcla de rabia y ternura. «Entonces me iré antes de que te culpen a ti». Sus palabras me dolieron más que cualquier amenaza. «No quiero que te vayas», dije con voz temblorosa. «No quiero hacerlo, Lucía. Pero si quedarme significa destruirte, prefiero desaparecer». Nos quedamos en silencio, muy cerca, respirando el mismo aire que ya olía a despedida. Yo no podía aceptar que algo tan puro naciera para esconderse en la sombra. Tomé su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. «No somos un error, Alejandro». «Tal vez no», susurró, «pero el mundo no lo entendería». Sus ojos tenían el brillo de quien está por perder algo que ama demasiado. Me besó, rápido, con urgencia, como si fuera el último beso que podría darme. Y luego salió de la oficina antes de que pudiera detenerlo. Los días siguientes fueron una tortura. En el despacho, los rumores se multiplicaron. Que la pasante tenía favoritismo. Que el jefe había cambiado su actitud por una mujer. Que pronto habría consecuencias. Una tarde, uno de los socios principales me llamó a su oficina. «Señorita Romero», dijo con una sonrisa fría, «sabe que aquí la reputación lo es todo, y últimamente su nombre se escucha demasiado». Intenté responder, pero mis palabras se ahogaron. Él me miró con ese tipo de compasión que humilla. «Quizá lo mejor sea que tome un descanso, unos días fuera del despacho». Salí de ahí con el alma en pedazos. No lloré hasta que llegué a casa. Lloré por mí, por él, por todo lo que habíamos tratado de proteger y que al final el mundo había empezado a destruir. Cuando apagué mi teléfono sonó un mensaje. Era de Alejandro. Solo decía: «No permitas que te alejen de mí. Mañana te espero en el lugar donde empezó todo». Cerré los ojos. Sabía que se refería a Guadalajara, el lugar donde la lluvia nos unió, y donde el destino estaba a punto de decidir si nuestro amor debía morir o sobrevivir. Volví a Guadalajara con el corazón latiendo más rápido que el tren que me llevaba. La ciudad se veía igual, pero todo dentro de mí había cambiado. Recordar ese hotel, esas calles, esa lluvia, era como volver a un sueño que no sabía si quería revivir o enterrar. Cuando llegué, el cielo estaba gris, a punto de romperse. Cada paso hacia el lobby me temblaba en los huesos. No sabía si Alejandro realmente estaría ahí o si todo había sido un impulso desesperado. Pero cuando lo vi, de pie junto a la ventana del mismo bar donde todo empezó, entendí que sí, había regresado para romper el destino. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello ligeramente mojado por la llovizna y la misma mirada que me había perseguido en cada noche de insomnio. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no hubo palabras, solo un silencio tan profundo que dolía. «Pensé que no vendrías», dijo sin moverse. «Yo también lo pensé», respondí acercándome despacio. Nos quedamos frente a frente, con la lluvia cayendo tras el cristal. «Lucía», susurró, «intenté alejarme, lo juro, pero no puedo más». «Yo tampoco», respondí con voz temblorosa. «No sé si esto está bien, Alejandro». Él cerró los ojos y dio un paso hacia mí. Nada que se siente tan real puede ser completamente un pecado. La lluvia se volvió más fuerte. Su reflejo en la ventana nos hacía aparecer dos sombras perdidas, buscando un mismo refugio. Y en ese momento él me tomó de la mano. Subimos al mismo piso, a la misma habitación que había sido testigo de nuestra primera caída. El aire olía a memoria. Cada rincón guardaba un eco de lo que habíamos sido, de lo que aún éramos, sin atrevernos a decirlo. Alejandro dejó sus cosas sobre la mesa y se giró hacia mí. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche?», preguntó.
Que no se puede fingir indiferencia cuando el alma ya pertenece a alguien. Él asintió lentamente. Pues mi alma ya no me pertenece, es tuya, aunque el mundo me lo cobre caro. Sus palabras fueron una confesión, una rendición y una promesa. Y entonces, sin pensarlo, me abrazó. Ese abrazo fue distinto. No era culpa, no era miedo, era amor, puro, inmenso, doloroso. El sonido de la lluvia era el único testigo. Sus manos en mi rostro, mis dedos en su pecho, nuestras respiraciones mezclándose como si el aire también se enamorara. Y ahí, en medio del mundo que nos prohibía, nos encontramos por fin sin máscaras. ¿Por qué me elegiste, Alejandro?, pregunté entre lágrimas. Porque contigo la vida volvió a doler, pero también volvió a tener sentido. Nos quedamos mirando el fuego en la chimenea del hotel, igual que la primera vez. El tiempo parecía repetirse, pero nosotros éramos otros. Ya no éramos jefe y pasante. Éramos dos almas que habían pasado por el infierno y se habían encontrado bajo la misma tormenta. Lucía, susurró él, si el amor fuera una condena, aceptaría la mía contigo. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez no había máscaras, ni deberes, ni miedo, solo nosotros, la lluvia, y ese amor imposible que ya no pedía permiso para existir. Horas después, cuando la tormenta cesó, Alejandro caminó hasta la ventana. ¿Sabes?, dijo mirando las luces de la ciudad. A veces pienso que esta vida me castigó por amar demasiado tarde. Me acerqué a él y lo abracé por la espalda. Nunca es tarde si aún hay alguien que espera. Él giró lentamente y me besó la frente. Entonces prométeme que pase lo que pase, no dejarás de sentir, aunque yo no esté. Su voz sonó triste pero decidida, y algo en su tono me hizo entender que ese viaje no era solo un reencuentro, era una despedida disfrazada de amor. Cuando amaneció, la lluvia había limpiado el cielo. El sol entró por la ventana dorando su rostro. Él dormía a mi lado, tranquilo, como si por fin hubiera hecho las paces con su pasado. Y yo, mientras lo miraba, supe que ese momento sería eterno en mi memoria. Que aunque el destino nos separara, siempre habría una parte de mí que viviría bajo la lluvia de Guadalajara, esperando que él volviera. El regreso a la Ciudad de México fue distinto esta vez. No hubo promesas, ni silencios cómodos, ni miradas furtivas. Solo un aire denso, como si la vida entera contuviera la respiración, esperando lo inevitable. Alejandro no dijo una palabra durante el vuelo. Tenía el rostro serio, los ojos perdidos en algún punto del cielo, y esa expresión que yo ya conocía bien, la de un hombre que estaba a punto de hacer algo que lo destruiría por dentro. Cuando aterrizamos, me tomó de la mano un segundo, en un gesto imperceptible, y luego la soltó antes de que alguien pudiera vernos. Sabía que esa mínima caricia era una despedida disimulada. Al llegar al despacho, el ambiente era extraño, demasiado silencioso, demasiado tenso. Las miradas se desviaban al pasar, los murmullos flotaban como sombras. Sentí el corazón encogerse, algo no estaba bien. A las 3 de la tarde, Alejandro me llamó a su oficina. La puerta estaba entreabierta y su voz sonaba más fría que nunca. «Pase, señorita Romero». «Señorita Romero». «No, Lucía». «No, mi amor». «Solo señorita Romero». Entré con las manos heladas. Él estaba de pie junto a la ventana, con un sobre cerrado en las manos. Su traje oscuro, su postura rígida, su mirada fija en la ciudad. Era el Alejandro de antes, el hombre de mármol, no el que había dormido a mi lado bajo la lluvia. «Han llegado quejas formales», dijo sin mirarme, «acerca de nosotros». «¿De nosotros?», repetí, sin poder disimular el temblor en mi voz. «Rumores, comentarios, sospechas, no sé quién los empezó, pero ya es oficial». Guardó silencio. «La junta directiva exige una respuesta inmediata». Mi respiración se quebró. «¿Qué van a hacer?». «Yo ya decidí», dijo por fin mirándome. Sus ojos eran una mezcla de amor y derrota. «Voy a renunciar». Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. «¿Renunciar? No puedes. Ese despacho es tu vida, Alejandro. Tú eres mi vida ahora». Su voz tembló apenas. «Y si tengo que elegir, te elijo a ti». Las lágrimas me nublaron la vista. «No», susurré. «No quiero que pierdas todo por mí. Ya lo perdí antes por callar lo que sentía. No volveré a hacerlo».
Se acercó despacio, y por un instante supe que esa era la última vez que estaría tan cerca de él en ese lugar. El reflejo del cielo nublado se mezclaba con nuestras sombras en el cristal. Lucía, dijo tomando mi rostro entre sus manos, a veces el amor verdadero no llega para quedarse, llega para enseñarte quién eres cuando amas sin miedo. Sus palabras me rompieron. Intenté hablar, pero él me besó. Un beso lento, profundo, desesperado. El tipo de beso que sabe que no habrá otro después. Cuando se separó, dejó el sobre mi escritorio. Mi carta de renuncia. ¿Y después? Pregunté, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Después, desapareceré por un tiempo. Necesito sanar, necesito encontrarte de nuevo, pero sin culpa. Esa tarde, Alejandro del Valle se fue del despacho. Nadie volvió a verlo. Las noticias decían que se mudó al norte del país, que abrió su propia firma pequeña, que rechazaba entrevistas, que no aceptaba más casos. Yo nunca confirmé nada, solo guardé silencio y esperé. Durante meses lo soñé cada noche, a veces bajo la lluvia, a veces entre sombras, a veces en silencio, con esa sonrisa que solo me regaló una vez. Un año después, una carta llegó a mi buzón sin remitente. Tenía su caligrafía. Decía: Lucía, si estás leyendo esto significa que ya aprendí a perdonarme. No sé si el destino volverá a cruzarnos, pero si lo hace, juro que esta vez no huiré. Gracias por enseñarme que incluso entre la culpa y la sombra, el amor sigue siendo luz. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que el papel se manchó de lágrimas. Supe entonces que el amor que habíamos vivido no había terminado. Solo se había transformado en algo más grande. Una promesa que el tiempo guardaría hasta que el alma se atreviera a cumplirla. 3 años habían pasado desde la última vez que vi a Alejandro del Valle. 3 inviernos y 3 primaveras en las que el mundo cambió y yo también. Había dejado el despacho, terminé mis estudios y me mudé a Querétaro, buscando aire, calma y una vida que no doliera tanto. Al principio, cada día era una batalla silenciosa. Me despertaba y lo buscaba en los pequeños gestos de la vida, en el aroma del café, en el sonido de la lluvia, en el reflejo de un hombre que pasaba apurado por la calle. Pero el tiempo, ese sabio cruel, empezó a suavizar las heridas. Aprendí a respirar sin culpa, a recordar sin llorar, a agradecer lo que fue sin maldecir lo que terminó. Y sin embargo, cada vez que el cielo se nublaba y las primeras gotas de lluvia tocaban el cristal, mi alma se detenía. Porque la lluvia, desde entonces, siempre me llevaba de regreso a Guadalajara. A ese cuarto, a esa mirada, a ese amor que no se extinguió, solo esperó. Era un viernes de abril cuando mi pasado volvió a tocar mi puerta. Estaba en la biblioteca de la universidad, revisando documentos para un nuevo proyecto legal, cuando escuché una voz conocida a mis espaldas. Una voz que mi corazón reconoció antes que mi mente. «¿Licenciada Romero?» Me quedé inmóvil. Giré despacio y ahí estaba. El tiempo no había borrado su esencia. Su cabello estaba un poco más corto, su barba ligeramente gris, pero su mirada seguía siendo la misma. Esos ojos que una vez me enseñaron a sentir seguían ardiendo con la misma calma peligrosa. Sonrió, esa sonrisa que creí perdida para siempre. «¿Te encontré?», dijo simplemente. Yo no pude responder, solo lo observé, con lágrimas cayendo sin permiso. Él dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a mí. Su voz era baja, temblorosa, como si hablara con el alma. «He pasado 3 años buscándote, Lucía, no con los pies, sino con el corazón. Pensé que ya me habías olvidado», susurré. Intenté hacerlo, fallé, porque hay cosas que no se olvidan, solo se esperan. Nos quedamos en silencio, rodeados por el ruido suave de las hojas y las palabras ajenas. Todo parecía desaparecer alrededor. Solo quedábamos nosotros, detenidos en el tiempo, en el reencuentro que tantas veces soñé y tantas veces temí. «Ya no soy el mismo», dijo él, «ni el abogado frío ni el hombre que se escondía tras los trajes». «Y yo ya no soy la pasante que te temía», respondí. Él sonrió con los ojos húmedos. «Entonces quizá ahora sí podamos amarnos sin escondernos.
Salimos de la biblioteca caminando bajo el cielo abierto. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves, casi tímidas. Nos miramos y los dos reímos al mismo tiempo. Era como si el universo nos regalara un nuevo comienzo. Alejandro tomó mi mano, esa que había soltado 3 años atrás, y la apretó con fuerza. ¿Recuerdas lo que te dije en esa carta?, preguntó. Que cuando aprendieras a perdonarte, me buscarías. Y aquí estoy. El corazón me latía tan fuerte que sentí que podía escucharme. ¿Y ahora qué sigue, Alejandro?, pregunté, temiendo la respuesta. Ahora, dijo mirándome con ternura, aprendemos a vivir sin culpas, sin miedo, con amor. Nos refugiamos en una cafetería mientras la lluvia caía sin prisa. Él pidió café negro, yo chocolate caliente. Todo era igual y al mismo tiempo completamente distinto. Entre risas y silencios, entendí que no siempre el amor necesita dramatismo. A veces basta con volver a encontrarse para que todo cobre sentido otra vez. 1 año después, en una pequeña ceremonia íntima, nos casamos bajo la lluvia. Solo algunos amigos, flores blancas y el sonido del cielo celebrando con nosotros. Alejandro me miró con esa mezcla de respeto y amor que siempre me había hecho temblar y dijo: prometo no huir más, prometo elegirte incluso cuando el mundo no entienda por qué. Yo respondí con lágrimas y una sonrisa: y yo prometo recordarte, incluso cuando la vida se apague, porque tú fuiste mi principio, mi caos y mi paz. Cuando nos besamos, el mundo pareció detenerse por un instante. No había culpa, ni miedo, ni prohibición. Solo amor. De ese que sana, que redime, que ilumina. Hoy, mientras escribo estas líneas, la lluvia vuelve a golpear mi ventana. Alejandro duerme en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho y una sonrisa tranquila en el rostro. Y pienso que, después de tanto dolor, tanto silencio y tanta distancia, el amor siempre encuentra el camino de regreso. A veces tarda, a veces duele, pero cuando llega, se queda. Porque hay historias que no terminan en la oscuridad. Solo estaban esperando el momento correcto para empezar bajo la luz. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Entre Placer y Dolor, cada historia es una herida y cada herida una forma de amar.